5. Francotirador. Talla. Cuando volvió la primera vez, Chris estaba indignado de veras con todo, y sobre todo con América. De regreso a casa pusimos la radio del coche. Nadie hablaba de la guerra. La vida transcurría como si en Irak no estuviese pasando nada. «Hablan de gilipolleces», dijo él. «Nosotros allí, luchando por el país, y aquí no le importa una mierda a nadie». Al principio de la guerra ya se había sentido decepcionado. Estando en Kuwait, había oído en televisión voces críticas con las Fuerzas Armadas y había llamado para decirme: «¿Sabes qué? Si eso es lo que piensan, que les den. Yo estoy aquí dispuesto a dar mi vida y ellos con sus gilipolleces». Tuve que decirle que había un montón de personas a las que sí les importaba, no solo los soldados en general, sino también él. Me tenía a mí, a los amigos de San Diego y de Texas y a su familia. De todos modos, les resultó difícil adaptarse a su regreso. Se despertaba dando puñetazos. Siempre había sido nervioso, pero ahora si me levantaba por la noche, tenía que llamarlo por su nombre antes de volver a acostarme. Despabilaba antes de meterme otra vez en la cama para asegurarme de no sufrir las consecuencias de ese reflejo que tenía. Una vez me sacó del sueño agarrándome del brazo con las dos manos, una en el antebrazo y la otra justo encima del codo. Estaba dormido como un tronco y parecía dispuesto a partirme el brazo en dos. Me quedé tan quieta como pude y me puse a repetir su nombre cada vez un poco más alto. No quería sobresaltarlo, pero tenía que impedir que me hiciera daño. Al final se despertó y me soltó. Poco a poco nos fuimos haciendo una serie de hábitos nuevos. Nos fuimos aclimatando. Cicatrices. No dejé el ocio. Podía haberlo hecho si no fuese, claro, porque a mi contrato le quedaba aún mucho tiempo de vigencia. Tal vez podría haberme ido a la infantería de marina, pero semejante idea estaba descartada. Todavía no había perdido todas las esperanzas. Cuando el equipo vuelve a casa después de una misión, reestructuran los mandos y te ponen jefes nuevos. Y siempre cabe la esperanza de que sean mejores que los anteriores. Hablé con Taya y le hice ver lo fastidiado que estaba. Ella, por supuesto, lo veía de otro modo. Estaba contenta de tenerme en casa, vivo y entero, mientras los jefazos recibían ascensos y felicitaciones por su participación en la guerra. Toda la gloria era para ellos. Vaya un cachondeo de gloria. Una gloria de coña por una guerra en la que no habían combatido y en la que se habían portado como cobardes. Su miedo costó vidas que podríamos haber salvado si nos hubieran dejado hacer nuestro trabajo. Pero señores, así es la política. Un puñado de amantes de los juegos de estrategia que se sientan a darse palmaditas en la espalda bajo cubierto, mientras afuera se están perdiendo vidas reales. Cada vez que volví a casa de una misión, ya desde entonces, me pasaba una semana sin salir de casa. Me quedaba allí, sin más. Normalmente nos daban un mes de permiso después de traernos y organizar nuestro equipo y demás cosas. Pues bien, yo la primera semana me quedaba en casa con Taya y no mantenía ningún contacto social. Pasado ese tiempo empezaba a ver a familiares y amigos. No me asaltaban imágenes del campo de batalla ni sufría ningún otro efecto traumático. Solo necesitaba estar solo y se acabó. Sí sentí una vez, después de regresar de mi primera misión, algo parecido a la reproducción repentina de un recuento de guerra, aunque apenas duró unos segundos. Estaba sentado en la sala que usábamos de despacho en nuestra casa de Alpine, cerca de San Diego. Teníamos instalado un sistema de alarma antirrobo, y al llegar Taya de la calle, no sé por qué lo hizo saltar accidentalmente. El sobresalto que sentí me heló hasta el tuétano y me transportó de repente a Kuwait. Me escondí de un salto bajo la mesa, convencido de que nos estaban atacando con misiles Scud. Ahora nos reímos al recordarlo, pero durante aquel instante me asusté más aún cuando estaba en Kuwait, con aquellos proyectiles volando de veras por encima de mi cabeza. Las alarmas antirrobo me han proporcionado más anécdotas de las que soy capaz de recordar. Un día que me levanté después de que Taya se hubiera ido a trabajar, saltó cuando apenas había tenido tiempo de ponerme un pie en el suelo. Esta tenía sistema de aviso por voz, que me anunció con un deje electrónico. «Alarma, intruso, intruso en la casa, alarma, intruso». Cogí la pistola y me fui a enfrentarme con el asaltante. No pensaba dejar que ningún cabronazo allanase mi casa y viviera para contarlo. «Intruso, intruso en la sala de estar», seguía diciendo la alarma.
Me dirigí allí con sumo cuidado y puse en práctica todas mis dotes de SEAL para despejar la habitación. Nadie. Un tipo listo, dije, este delincuente. Entonces fui a la entrada. Intruso, intruso en la cocina. Hijo de la gran puta. No sabría decir cuánto tiempo tardé en darme cuenta de que el allanador era yo. El aparato aquel me estaba rastreando a mí. Taya había configurado la alarma de tal manera que el sistema entendía que la casa estaba vacía y por lo tanto había activado los detectores de movimiento. Ríase el lector cuanto le plazca, pero conmigo, no de mí. Siempre me sentía más vulnerable en casa. Cada vez que volvía de una misión me pasaba algo. Normalmente durante el adiestramiento. Me partía un dedo de un pie o de la mano. Me hacía heridas de toda clase. En cambio, en ultramar, cuando servía en el campo de batalla, parecía invencible. Cada vez que vuelves te quitas la capa de superhéroe, me decía Taya. Después de un tiempo empecé a pensar que debía de tener razón. Mis padres se habían mostrado intranquilos durante todo el tiempo que había estado ausente. Cuando llegué a casa estaban deseando verme y creo que la necesidad de estar solo que sentía yo en aquel momento les dolió más de lo que estarían dispuestos a reconocer. Aún así, el día que por fin nos vimos fue un momento muy feliz. Mi padre llevó muy mal que me enviasen al extranjero y exteriorizó su inquietud mucho más que mi madre. Resulta curioso que a veces sean los más fuertes quienes peor lo pasan cuando se escapan los acontecimientos a su control y no pueden estar presentes para proteger a los seres queridos. A mí me ha ocurrido. El patrón se repetía cada vez que me destinaban a ultramar. Mi madre lo tomaba estoicamente y mi padre, que normalmente era el estoico, se convertía en el aprensivo de la familia. Vuelta al cole. Renuncié a parte de mi permiso y me presenté en la base una semana antes para formarme como francotirador. Habría renunciado a mucho más por semejante oportunidad. A los francotiradores de la infantería de marina se les ha prestado mucha atención desde hace años con razón, y su programa de adiestramiento sigue considerándose uno de los mejores del mundo. De hecho, es el que seguían antes los SEAL. Sin embargo, ya estamos más avanzados y hemos creado nuestra propia escuela. Los métodos que se siguen en ella adaptan buena parte de lo que hacen los Marines, pero añaden lo que necesitan nuestros francotiradores en sus misiones. Por eso nuestra formación tarda algo más del doble que la suya. Junto con el BOTS, la de francotirador es la escuela más dura a la que he asistido. Los instructores no paraban de taladrarnos la cabeza. Nos acostaban tarde y nos levantaban temprano, y nos tenían siempre corriendo cuando no nos agobiaban de cualquier otro modo. Era una parte fundamental del adiestramiento. Como no pueden dispararte, te meten tanta presión como les es posible imaginar. Por lo que tengo entendido, solo aprueban la mitad de los SEAL que se presentan y no me extraña. En las primeras clases, nos enseñan a usar los ordenadores y las cámaras que forman parte de nuestro trabajo. Los francotiradores de los SEAL no se limitan a disparar su fusil. De hecho, esta no es más que una porción pequeña de su cometido, una porción importante, vital, pero no, ni mucho menos, la única. Al francotirador de los SEAL lo adiestran para observar. Esta es una competencia fundamental. Puede ser que lo destaquen para avanzar por delante de la fuerza principal y revelar cuánto le sea posible acerca del enemigo. Hasta cuando tiene la misión de tomar posiciones y abatir un objetivo de gran valor, lo primero que tiene que saber hacer es observar los alrededores. Necesita saber usar herramientas modernas de navegación como GPS y ser capaz de interpretar la información obtenida, y por lo tanto es aquí precisamente donde empieza su formación. En la siguiente parte del curso, la más dura en muchos sentidos, se enseña al aspirante a aproximarse. En esta fase es donde se da el mayor número de abandonos. Aproximarse significa aquí tomar posiciones sin ser visto, cosa que se dice pronto, moverse lentamente, con sigilo, hasta llegar al punto exacto en el que llevar a cabo la misión. Lograrlo no es cuestión de paciencia, o no es solo cuestión de paciencia, sino de disciplina profesional. Yo no soy paciente, pero he aprendido que para hacer una buena aproximación uno tiene que tomarse su tiempo. Si sé que tengo que matar a alguien, puedo esperar un día, una semana o 2 semanas. Hazlo, que yo he esperado.
Estoy dispuesto a lo que haga falta y digamos que en una misión así tampoco es posible parar para ir al baño. En uno de los ejercicios nos mandaron a cruzar un enar sin ser detectados. Me pasé horas poniéndome briznas de hierba y cañas de heno en el traje ghillie. Se trata de una vestimenta de arpillera que sirve de base para que se camuflen los francotiradores durante las misiones de aproximación. Puedes añadirle heno, hierba o cualquier otra cosa que te ayude a confundirte con el entorno. La arpillera le da volumen para romper la silueta y que no parezcas un tío que está atravesando el campo con un puñado de cañas asomándole por el culo. Con él puesto, tienes todo el aspecto de un arbusto. Sin embargo, con él también se suda una barbaridad y además no te hace invisible. Cuando llegas a un terreno diferente, tienes que pararte a cambiar de camuflaje para parecerte a lo que quiera que tengas entonces a tu alrededor. Recuerdo una ocasión en la que me estaba abriendo camino muy lentamente, cuando oí de pronto con claridad el cascabel de una serpiente que al parecer estaba interesada en comprar el terreno que tenía que cruzar yo. Lo de desear con todas mis fuerzas que se fuera de allí no funcionó, y como no quería revelar mi posición al instructor que me evaluaba, me aparté con cuidado y cambié mi ruta. Hay enemigos a los que vale la pena no enfrentarse. La nota de aquella fase del adiestramiento no depende del primer disparo, sino del segundo. Por decirlo de otro modo, una vez que has tirado, se te ve y lo mejor es que no. Primero, porque son muchas las probabilidades de que tengas que tirar más veces. Y segundo, porque después de acertar tienes que salir de allí, vivo a ser posible. Es importante recordar que los círculos perfectos no existen en la naturaleza y que por lo tanto hay que hacer lo posible por camuflar también la mira telescópica y el cañón del fusil. Yo cubría con cinta este último y después le echaba pintura en aerosol para disimularlo más todavía. Además dejaba siempre algo de vegetación delante de la mira y del cañón. Al fin y al cabo, no es necesario verlo todo, con el blanco tiene uno de sobra. Para mí aquella fue la parte más difícil del curso. Estuve a punto de suspender por falta de paciencia. Solo después de convertirnos en expertos en aproximación, pasamos a la siguiente fase, la del disparo. Sobre fusiles. Todo el mundo me pregunta sobre armas. ¿Cuál usaba siendo francotirador? ¿Qué aprendí de ellas? ¿Cuál prefiero? En el campo de batalla escogía una u otra según la misión y la situación. En el curso de francotiradores nos enseñaron los fundamentos de una gran variedad de armas y por lo tanto nos prepararon no solo para usarlas todas, sino también para elegir la mejor en cada caso. Durante la instrucción usé básicamente 4 armas. 2 de ellas eran semiautomáticas de cargador, el MK-12 y el MK-11, fusiles de francotirador de 5.56 y 7.62 milímetros respectivamente. Cuando hablo de armas de fuego me refiero a ellas simplemente por el calibre muchas veces, de manera que el MK-12 es, sin más, el 5.56. Y además no se dice coma delante de los decimales, se sobreentiende. También tenía mi 7.62 largo, alimentado por cargador pero con cerrojo. Como los otros 2, está provisto por un supresor, un dispositivo situado al final del cañón que elimina el fogonazo y reduce el ruido que produce la bala al salir, más o menos como el escape de un coche. Pero no es igual que los silenciadores de las armas de fuego, por más que algunos lo confundan. Sin entrar en tecnicismos, el supresor deja escapar los gases del cañón cuando sale la bala. En general hay 2 tipos, uno que se fija al cañón y otro que viene integrado en él. Entre otros efectos prácticos, reduce el retroceso y permite así una mayor precisión al tirador. También tenía uno de 12.70, este sin apagallamas, pero vamos a conocerlos mejor por separado. El MK-12. El fusil MK-12 Special Purpose de la Armada de Estados Unidos es como se conoce oficialmente. Es básicamente un M4 pero con un cañón de 40 centímetros. Dispara municiones de 5.5 por 45 milímetros en cargadores de 30 cartuchos, pero también los hay de 20. El cartucho de 5.56, derivado del que se acabó conociendo como .223 Remington, con una bala de diámetro de 5.70,
y por lo tanto más pequeña y ligera que la mayoría de las balas militares anteriores, no es la más idónea para matar a nadie. Pueden ser necesarios varios disparos para abatir una persona, sobre todo si es uno de los locos drogados a los que nos enfrentábamos en Irak, a no ser que le den la cabeza. Y pese a lo que pueda estar pensando el lector, los francotiradores, yo al menos, no siempre apuntan a los malos a la cabeza. Yo suelo preferir el tronco, un blanco bien gordito en mitad del cuerpo que me permita trabajar sin estrecheces. Es muy fácil de manejar y casi totalmente intercambiable con la M4, que sin ser de francotirador, no deja de ser una herramienta de combate muy valiosa. De hecho, cuando volví a mi sección, saqué el conjunto inferior del cajón de mecanismos de mi M4 y lo acoplé a mi superior de mi MK12. Eso me permitió plegar la culata y disparar en forma totalmente automática. Veo que ahora han empezado a fabricar MK12 con culata retráctil. Durante los servicios de patrulla me gustaba usar la culata más corta, porque se tarda menos en apoyarla contra el hombro y apuntarle a alguien. También es mejor para operar en interiores y en sitios estrechos. Otra nota sobre mi configuración personal. En realidad nunca he usado el fusil de forma totalmente automática. Eso solo se hace cuando quieres que el enemigo no levante la cabeza, pero no cuando buscas precisión. Sin embargo, como no sabía cuándo iba a poder necesitarla, me gustaba tener siempre disponible tal posibilidad por si acaso. El MK11. El MK11, Mod-X Special Purpose, denominación oficial del fusil también conocido con el nombre de SR-25, es un arma versátil en extremo. A mí particularmente me gustaba porque podías patrullar con él, en lugar de con una M4, y usarla a la vez como fusil de precisión. No tenía la culata retráctil, ese era su único inconveniente. Yo le quitaba el supresor antes de cada patrulla, pero lo dejaba a mano para volver a ponérselo si tenía que hacer un disparo de precisión. Sin embargo, si estaba patrullando o en otra operación podía responder enseguida a un ataque. Era semiautomático, así que podía acribillar a balazos a cualquier blanco, y disparaba munición de 7.62 por 51 milímetros en cargadores de 20 cartuchos. Estos tenían mayor poder de parada que los 5.56 milímetros OTAN. Podrías abatir a un fulano de un solo disparo. Nuestras armas usaban munición comprada a Black Hills, el mejor fabricante de munición para francotiradores probablemente. El MK11 tenía mala fama en el terreno por la facilidad con que se encasquillaba, y la verdad es que durante el periodo de instrucción no se interrumpieron mucho. Pero en operaciones fue otro cantar. Acabábamos por llegar a la conclusión de que debía de ser, porque la tapa guardapolvo de la ventana de expulsión provocaba la alimentación de 2 cartuchos del cargador en lugar de 1, y resolvimos buena parte del problema dejando la bajada. El fusil daba otros problemas y lo cierto es que nunca ha sido uno de mis favoritos. El 7.62 largo. El 7.62 largo es completamente diferente. Como sabrán muchos lectores, el nombre es el de la munición que dispara. Winchester Magnum de .300 pulgadas, 7.62 por 67 milímetros. Un excelente cartucho todoterreno, dotado tanto de una precisión extraordinaria como de un notable poder de parada. En otros cuerpos la usan con armas diferentes, en mayor o menor grado. De hecho, puede decirse que la más famosa es el M24 SWS del Ejército de Tierra, fusil basado en el Remington 700. Sí, es el mismo que cualquiera puede adquirir para ir a cazar. En nuestro caso empezamos combinando culatas Macmillan, cañones personalizados y mecanismos del 700. Aquellos fusiles eran una maravilla. En mi equipo 3, el que destinaron a Ramadi, nos dieron un 7.62 largo nuevecito a cada uno. Tenía la culata de una Currency con una marca nueva de cañón y cierre. Esta versión tenía un cañón más corto y la culata plegable. Era una pasada. El 7.62 largo tiene un diseño un poco más pesado. Dispara como un láser. Puedes estar seguro de que con él vas a acertar en cualquier blanco a una distancia de 1000 metros o más. Y con distancias más cortas,
No tienes que preocuparte demasiado por corregir si encuentras de pronto un objetivo. Puedes ajustar la mira para disparar a 500 metros y aún así hacer blanco a entre 100 y 700 metros sin casi ninguna operación más. Yo usé el 7.62 largo en la mayoría de mis bajas confirmadas. El Barrett. El 1270 es enorme, extremadamente pesado y no me gusta para nada. Nunca usé ninguno en Irak. A las armas que disparan proyectiles de 12.70 por 99 milímetros se les ha dado mucho bombo y hasta un cierto halo romántico. Hay diversos modelos en servicio en el ejército de Estados Unidos y en otros ejércitos del mundo. Casi todo hijo de vecino habrá oído hablar de la Barrett M82 o del M107, fabricados por la Barrett Firearms Manufacturing. Tienen un alcance tremendo y empleados de manera correcta son excelentes sin lugar a dudas. No obstante, a mí no me hicieron nunca mucha gracia. Del 1270 me gusta el Accuracy, que posee una culata plegable y es más compacta y es algo más precisa, pero en aquel entonces no estaba en servicio. Todos dicen que el Barrett es un arma perfecta contra vehículos ligeros, pero la verdad es que si disparas un cartucho de 1270 y atraviesa el bloque de un motor no vas a pararlo, al menos de inmediato no. Irá perdiendo líquido hasta que al final se gripe. Esto no es algo instantáneo, ni mucho menos. Un calibre 338 y hasta un 7.62 largo pueden hacer lo mismo. Indudablemente, la mejor forma de detener un vehículo es matando al conductor, y para lograrlo, puedes utilizar cualquier arma. Calibre 338. En el centro de formación no teníamos ningún 338. Los empezamos a recibir más tarde durante la guerra. El nombre, una vez más, hace referencia al calibre de la bala, de 8.58 milímetros o .338 pulgadas que utiliza. Hay un buen número de fabricantes, incluyendo Macmillan y Accuracy International. La bala alcanza mayor distancia y con una trayectoria más tensa que una 1270. Cuesta menos y hace el mismo daño. Son armas formidables. Yo usé una en mi última misión, y la habría usado más si lo hubiese tenido en otras ocasiones. El único inconveniente que le encontré fue que el modelo que me dieron no tenía supresor, y cuando estás disparando dentro de un edificio, el eco del disparo hace que te duelan los oídos después de unos cuantos tiros. Ya que hablamos de armas, diré que mis favoritas de ahora son las de GA Precision, una compañía pequeñita fundada en 1999 por George Gardner. Sus empleados y él prestan mucha atención a cada detalle y sus armas son fabulosas. No tuve la ocasión de probar ninguna hasta después de dejar el ejército, pero ahora son las suyas las que uso. Las miras son una parte importante del arma. En operaciones yo usaba una de 32 aumentos. La cantidad se refiere al número de veces que se incrementa la distancia focal. Digamos, por no entrar en tecnicismos, que cuanto mayor sea, mejor puede ver de lejos al tirador. Con todo, dependiendo de la situación y de la mira, más no tiene por qué ser mejor, y con eso hay que elegir bien teniendo en cuenta dónde va a utilizarse. Por ponerte un ejemplo evidente, una de 32 aumentos no serviría absolutamente de nada en una escopeta de caza. Además, según las circunstancias, utilizamos un láser infrarrojo y uno rojo, así como un sistema de visión nocturna para la mira. En los SEAL usaba siempre miras Night Force, que tienen una lente muy clara y lo resisten todo en las condiciones más extremas. Con ellas casi nunca tenía que reajustar el enfoque. Cuando tenía una misión me servía de un telémetro Leica para determinar la distancia que me separaba del objetivo. La mayoría de las culatas de mis fusiles tenían carrilleras ajustables. Esta extensión, que en algunos sitios llaman lomo, técnicamente el lomo es la parte superior de la culata, aunque a veces se usa como sinónimo. Me facilita la alineación del ojo con la mira. A las armas más antiguas les adaptamos una pieza de goma espuma para elevar la culata a la altura necesaria, ya que las miras telescópicas han variado de tamaño dependiendo del modelo. Se hace necesario modificar la altura de la carrillera para así alinear el ojo con la mira. De ahí que los fusiles de precisión dispongan de ella. Mis fusiles tenían un gatillo muy sensible de 900 gramos. Quiero que el disparo me sorprenda cada vez que lo aprieto y no mover en absoluto el arma al disparar. No quiero que se me resista. Me preparo, apoyo el dedo, empiezo a apretar con suavidad y ahí va eso. Como todo cazador, yo ya sabía tirar.
hacer que la bala vaya del punto A al punto B. Lo que me enseñaron en el curso de francotiradores fue el trasfondo científico de todo esto. Uno de los hechos más interesantes es el de que el cañón de un fusil no puede tocar la culata. Tiene que quedar exento para aumentar la precisión. Se puede decir que flota, entre comillas, dentro de la culata, que está cortada de tal manera que aquel va unido solamente al cuerpo del fusil. El cañón produce una vibración cuando disparas, y todo lo que lo toque va a alterar la vibración y con ella la precisión. También me hablaron del efecto Coriolis, que tiene que ver con la rotación de la Tierra y cómo influye en la bala de un fusil, aunque en realidad solo se nota en distancias extremadamente largas. En el curso de francotiradores nos enseñaban a poner en práctica todos estos datos técnicos. Aprendías cuánto hay que variar la puntería si el blanco está en movimiento, dependiendo de si camina o corre y de la distancia. Practicabas hasta que se te quedaba grabado no solo en el cerebro, sino también en los brazos, en las manos y en los dedos. En la mayoría de las situaciones en que me encuentro disparando, ajusto la mira en la elevación para compensar la caída de la bala, pero no tengo correcciones laterales por el viento. El viento cambia constantemente y si me pongo a hacer ajustes para cuando he acabado, ha vuelto a cambiar. Hacerlo en elevación es otra cosa, aunque cuando estás metido en harina no puedes permitirte el lujo de ponerte a afinar las cosas. O das o te dan. A prueba, yo no era el mejor francotirador de mi clase. De hecho, suspendí el práctico y eso podía suponer la expulsión. Nosotros no usábamos observadores en el campo de batalla como los Marines. El motivo es muy sencillo. Si al lado tienes a un compañero, lo suyo es que dispare también en vez de mirar. Sin embargo, durante el periodo de formación sí nos acompañaba un observador. Cuando suspendí, el instructor lo repasó todo conmigo y con mi observador para tratar de averiguar en qué había fallado. La mira estaba bien, había tomado bien la puntería, la mecánica del fusil estaba en perfecto estado. De pronto, levantó la cabeza para mirarme. ¿Tabaco?, dijo, más como aseveración que por preguntar. Pues, le contesté, había hecho el examen sin tabaco de mascar en la boca. Era lo único que había alterado y resultó ser la clave. Al final, aprobé con nota y con un pellizco de tabaco en el carrillo. Los francotiradores solemos ser gente supersticiosa. Tenemos más rituales que un jugador de béisbol. No hay más que fijarse en un partido de béisbol para ver que el bateador siempre sigue una secuencia idéntica cuando ocupa su base. Se santigua, patea el suelo, agita el bate. Pues los francotiradores nos pasa lo mismo. Durante el adiestramiento y después, yo siempre he guardado mis armas de cierto modo. He llevado puesta la misma ropa y lo he dispuesto todo de igual manera. Se trata de tener bajo control todo lo que esté en mi mano. Sé que el fusil va a hacer bien su cometido y tengo que asegurarme de cumplir yo con el mío. Ser francotirador de los SEAL es mucho más que disparar. A medida que avanzaba la instrucción, me enseñaron a estudiar el terreno y los alrededores, a verlo todo con ojos de francotirador. Si fuera yo el que quisiera matar a los Marines, ¿dónde me apostaría? Tal vez en aquella azotea. Desde allí podría batir a todo un pelotón. Una vez que identificaba lugares así, seguía escrutándolos. Yo tenía muy buena vista, pero el secreto no radicaba tanto en ver como aprender a percibir. Saber qué clase de movimiento debería llamar tu atención. Discernir formas sutiles que puedan prevenirte de una emboscada. Tuve que practicar para estar alerta. La observación requiere mucho trabajo. Me acostumbré a salir para adiestrarme, sin más a distinguir objetos a lo lejos. Nunca dejaba de perfeccionar esa destreza, ni siquiera estando de permiso. Cuando trabajas en un rancho tejano, ves animales, pájaros, aprendes a mirar a cierta distancia y a divisar movimientos, formas, cosas insignificantes que destacan en el paisaje. Durante un tiempo me dio la impresión de que todo lo que hacía me ayudaba a formarme, hasta los videojuegos. Un amigo nos regaló una maquinita para jugar al dominó chino cuando nos casamos. Como regalo de boda a lo mejor no era lo más indicado, porque además era de un solo jugador, pero para entrenarse no tenía precio. En el Mahjong tienes que fijarte en un montón de piezas para localizar las que son iguales, y yo echaba partidas contra la máquina con límite de tiempo para agudizar mi capacidad de observación. Ya lo he dicho antes y no voy a cansarme de repetirlo.
No soy el mejor tirador del mundo. En mi curso, de hecho, había muchos que me daban vueltas. Yo acabé entre los del medio. Resultó que el chaval que sacó la mejor nota de mi clase pertenecía a mi misma sección. Sin embargo, no llegó a matar a tanta gente como yo, en parte porque lo mandaron unos meses a Filipinas mientras yo estaba en Irak. Para ser francotirador necesitas destreza, pero también tener la oportunidad de ponerla en práctica. Y suerte. Azotado por delfines y comido por tiburones. Después de pasar el verano entero en el curso de francotiradores, volví a mi sección y me incorporé por completo a la puesta a punto de la unidad, que se estaba adiestrando para ser enviada a la próxima misión a la vuelta de un año. Como siempre, donde peor la pasé fue en el agua. A todo el mundo le despiertan una ternura tremenda los animales marinos, pero yo he tenido con ellos experiencias personales que han sido del todo menos tiernas. La Armada estaba poniendo a prueba un programa que empleaba delfines en labores de defensa portuaria, y tuvo bien usarnos como blanco, a veces sin avisarnos siquiera. Los delfines nos asaltaban y nos daban unas palizas descomunales. Los habían adiestrado para embestir contra los costados y eran muy capaces de partirte las costillas. Además, si no nos lo habían advertido antes del ejercicio, ni siquiera sabías qué te estaba pasando. Lo primero que pensabas, por lo menos en mi caso, era que te estaban atacando los tiburones. Una vez nos estaban dando una somanta de las suyas. Yo estaba recibiendo una paliza y eché a andar hacia la costa para esquivar a aquellos cabronazos. Entonces divisé los pilotes de un pantalán y me metí entre ellos sabiendo que no iban a seguirme. Estaba salvado. De repente, sin embargo, noté algo que me agarraba la pierna con mucha fuerza, pero con mucha fuerza. Era la boca de un león marino. Los estaban adiestrando para que defendiesen los embarcaderos. Volví a adentrarme en las aguas. Es preferible que te golpee un delfín a que te coma un león marino. Aún así, los peores eran, pero por mucho, los tiburones. Una noche hicimos un ejercicio que consistía en cruzar a nado y sin luz la bahía de San Diego para colocar una bomba lapa en un barco concreto, una operación sencilla y muy propia de los SEAL. No todos los SEAL odian el agua como yo. De hecho, a muchos de ellos les encanta, tanto que cuando están en ella no paran de nadar de un lado a otro y gastar bromas a los compañeros de ejercicio. Puede ser que uno de ellos deje puesta su bomba y descienda entonces hasta el fondo para esperar a que llegue el siguiente con la suya. Normalmente hay suficiente claridad en la superficie para que el de abajo distinga bien la silueta del de arriba. Y de ese modo, cuando aparece el segundo submarinista, la víctima, para colocar la bomba, no le resulta difícil ascender, agarrarlo por la aleta y tirar de él. El submarinista recién llegado se caga vivo, porque lo primero que piensa uno en esos casos es que lo está atacando un tiburón. Así que el resto del ejercicio se va a hacer puñetas. Y lo más probable es que el equipo del segundo SEAL necesite un lavado especial. Aquella noche de la que hablo, yo acababa de poner mi bomba lapa bajo el casco cuando me tiraron de un pie. Un tiburón, pensé. Pero acto seguido me obligué a tranquilizarme y me acordé de todas las historias que me habían contado sobre mis hermanos del SEAL. ¿Qué va? Ha de ser uno de los chavales que está haciendo de indio. Me di la vuelta para hacerme la peineta y me encontré sacándole el dedo a un tiburón que debía de haberse encariñado con mi aleta, porque la tenía metida entre las fauces. No es que fuera enorme, pero lo que le faltaba de tamaño le sobraba de mala uva. Cogí el cuchillo y me corté la aleta. Al final y al cabo, ¿para qué la quería mordisqueada? Mientras él masticaba lo que quedaba, subí a la superficie e hice señales al bote de rescate. Me agarré al costado y les dije que me tenían que sacar del agua en el acto, porque allá abajo había un tiburón con más hambre que 7. Durante los ejercicios, en este caso antes de que me asignaran mi primera misión, nos llevaron a 4 de nosotros a la costa de California en submarino. Llegamos a la playa en 2 Zodiac. Construimos un puesto de observación y reconocimos el lugar. Cuando llegó el momento, volvimos a subir a bordo de la Zodiac y nos hicimos a la mar para regresar al submarino y volver a casita. Por desgracia, nuestro oficial le había dado a la tripulación las coordenadas equivocadas, tanto que entre el submarino y nosotros había hasta una isla. Nosotros, claro, no lo sabíamos y nos pusimos a navegar en círculos tratando de establecer comunicación por radio con un buque que se encontraba demasiado lejos para enlazar. En cierto momento se mojó el transmisor o se quedó sin batería,
y perdimos toda esperanza de contactar con nadie. Estuvimos casi toda la noche en las Zodiacs, y al final, cuando faltaba poco para que amaneciese, nos quedamos casi sin combustible. La barca en la que iba yo había empezado a desinflarse, y entre todos decidimos que lo mejor era volver a tierra y esperar. Así por lo menos podríamos dormir un rato. Mientras nos dirigíamos a la playa, salió del agua un león marino de aspecto muy amistoso. Yo, que al ser de Texas no había tenido mucha ocasión de ver a estos animales, me puse a observarlo lleno de curiosidad. Era un bichejo muy interesante, aunque muy feo. De pronto, ¡plaf!, desapareció otra vez bajo el agua. Un instante después estaba, y nosotros con él, rodeado de aletas grandes y puntiagudas. Era evidente que lo habían elegido de desayuno un grupito de tiburones. Los leones marinos son grandes, pero allá había demasiados tiburones para contentarse con uno solo. Empezaron a nadar en círculos cada vez más cerca de los costados de mi barca, que cada vez tenía menos aire y cuya borda se estaba acercando peligrosamente al agua. Miré a la costa, que todavía estaba demasiado lejos, y dije: «Me cago en la puta, que me comen». Mi compañero de barca era un tío bastante rellenito, al menos para lo que se ve en los SEAL. «Si nos hundimos», le advertí, «voy a pegarte un tiro para que tengan que roer mientras nado hasta la costa, ¿entendiste?». Él se limitó a soltarme un reniego, imagino que pensando que yo estaba de broma, pero la verdad es que yo hablaba en serio. Tatuajes. Al final llegamos enteros a la costa. Sin embargo, mientras tanto se había puesto a buscarnos toda la armada. La prensa había empezado a dar noticias de que habíamos 4 SEAL perdidos en el mar. Aquella no era precisamente la fama que estábamos buscando. Tardaron un rato, pero después de que al fin nos divisara un avión que patrullaba la zona, enviaron una MKV a recogernos. El comandante de la lancha de asalto nos atendió y nos llevó a casa. Aquella fue una de las pocas veces que me alegré de veras de montar un barco. Por lo general, me ha aburrido siempre un montón cuando he servido en el mar. De hecho, el temor que me destinasen a misiones marítimas fue una de las cosas que más me motivaron en el BOTS. Para mí no hay nada peor que los submarinos. Hasta en los más grandes está como piojo en costura. La última vez que estuve a bordo de uno ni siquiera nos dejaban hacer ejercicio. Teníamos el reactor nuclear entre nuestro alojamiento y el gimnasio, y no nos estaba permitido pasar por allí. Los portaaviones, siendo muchísimo más grandes, pueden llegar a resultar igual de aburridos. Al menos tienen salas de recreo con videojuegos y puedes ir cuando quieras al gimnasio a desahogarte. De hecho, una vez tuvimos que visitarlo por orden expresa de un superior. Estábamos a bordo del Kitty Hawk, en donde estaban teniendo problemas con bandas. Al parecer, habían entre los marinos una panda de macarras que estaban causando incidentes disciplinarios. El oficial al mando del buque nos llamó para hacernos saber cuándo iban a estar usando el gimnasio. Y ahí que fuimos a hacer nuestros ejercicios. Entramos, cerramos la puerta tras nosotros y arreglamos el problema. Durante aquel periodo de adiestramiento me perdí una sesión de inmersión por enfermedad. Fue toda una revelación. En adelante, cada vez que tocaba submarinismo en el programa de ejercicios, contraía algo muy malo, o me entraba en un cursillo de francotirador al que no podía faltar. Los otros se metían conmigo por tener mejores excusas que nadie para escaquearme. ¿Y quién soy yo para llevarles la contraria? En esa época fue también cuando me hice mi primer tatuaje. Quería honrar con él a los SEAL, y sin embargo no tenía la sensación de haber merecido aún grabarme un tridente, nuestro emblema oficial. Una águila aferrada, un tridente puesto en horizontal, sobre un ancla de pie y una pistola de chispa cruzada delante. Extraoficialmente también recibe la denominación de Budweiser, por el Buds, o por la cerveza, depende de a quién se le pregunte. Así que opté por un esqueleto de rana, que también simboliza a los SEAL y a los equipos de demolición submarina, en mi caso como homenaje a los camaradas caídos. Lo tengo en la espalda, asomándose por encima de mi hombro como si aquellos que me han precedido estuviesen cuidando de mí, ofreciéndome su protección. Padre. A mi condición de SEAL hay que sumar la de marido, y después de volver a casa, Taya y yo decidimos probar a formar una familia. Nos fue bastante bien. Se quedó embarazada casi la primera vez que nos besamos sin protección, y su gestación fue poco más que perfecta. Fue en el parto donde empezaron a complicarse las cosas. Por algún motivo mi mujer tenía bajas las plaquetas.
y por desgracia lo descubrieron demasiado tarde. Así que cuando llegó el momento de dar a luz, no pudieron ponerle la epidural ni suministrarle analgésicos, y tuvo que parir de forma natural, sin preparación ni entrenamiento. Nuestro hijo pesó poco menos de 4 kilos, que no es poco. Aprendes mucho de una mujer cuando está bajo presión. La mía me gritó hasta casi echar espumarajos por la boca. Ella lo niega, pero yo también estaba allí, y al cabo, ¿a quién vamos a creerle? ¿A un SEAL o a la mujer de un SEAL? Taya tuvo 16 horas de parto. Casi al final decidieron que podían darle óxido nitroso para aliviarle el dolor. Pero antes me advirtieron a mí de todo lo que podría pasarle al niño, por remotas que fuesen las probabilidades. Me parecía que no tenía muchas opciones, pero ella lo estaba pasando tremendamente mal y necesitaba que la librasen de aquel calvario. Así que les di mi consentimiento, aunque en el fondo me preocupaba que mi niño pudiera salir con alguna tara. Entonces el médico me dijo que como el niño era tan grande, no cabía bien por el canal del parto, y querían usar una cosa de esas para succionarlo y ayudarlo así a sacar la cabeza. Mientras, Taya había empezado a perder por completo la conciencia entre una contracción y otra. Vale, dije yo, sin saber bien si lo había entendido. El médico me miró a los ojos y me dijo, podría salir con cabeza de caracono. Estupendo, pensé. Me lo joden con los gases y encima le dejan la cara de huevo. Sáquelo de ahí como sea, coño, le dije. Que la están matando. Haga lo que tenga que hacer. El niño salió bien, pero a mí me tenías que haber visto en todo ese rato. Te sientes el tío más inútil del mundo, viendo sufrir de esa manera a tu mujer y sin poder hacer nada para remediarlo. Viéndola dar a luz me puse muchísimo más nervioso que en cualquier campo de batalla. Taya, aquella fue una época muy emotiva, con altibajos tremendos. En el momento del parto estaban con nosotros en la ciudad su familia y la mía. Todos estábamos muy felices, pero también sabíamos que a Chris le faltaba poco tiempo para volver a Irak. Fue una faena. Él llevaba muy mal al principio los llantos del niño y eso a mí me ponía histérica. Te vas encantado a la guerra y no eres capaz de aguantar unos cuantos días de lloriqueos. Hay mucha gente que no lo soporta y Chris no era ninguna excepción. Yo sabía que iba a tener que encargarme sola de mi hijo los meses siguientes, mientras él estaba fuera. Y lo que es más importante, que toda la novedad y la magia del principio los iba a vivir también yo sola. Me sentía nerviosa al pensar en cómo iba a arreglármelas, y también triste por saber que todos los recuerdos de aquella prenda de mi hijo iban a ser solo míos, y no algo que pudiésemos compartir y revivir juntos. Al mismo tiempo me ponía furiosa el hecho de que se fuera y me aterrorizaba la idea de que no volviese. A él también lo quería con locura. El curso de orientación. Aparte del curso de francotiradores, mi jefe me había presentado voluntario, entre comillas, al curso de orientación, y tuve que ir a regañadientes. La orientación es fundamental en las acciones de guerra. Sin ella resulta difícil saber cómo aproximarse al objetivo, por no decir ya cómo salir de él una vez que has acabado. En un golpe de mano, averigua cuál es el mejor camino para llegar al objetivo, encuentra alternativas y saca al equipo de asalto hasta un lugar seguro una vez acabada la misión. El problema es que muchas veces los guías de los SEAL no participan en el golpe de mano hasta el que te han llevado. Tal como tenemos organizadas las cosas, lo normal es que se queden en el vehículo mientras el resto de la unidad asalta un edificio o lo que sea, para estar listo en caso de que necesitemos salir de allí o a la carrera. Yo no quería acabar precisamente sentado en el asiento del copiloto, metiendo números en un ordenador. Sin embargo, mi jefe quería poder contar con alguien que planificase las rutas, y cuando el jefe te dice que hagas algo, no hay pero que valga. Me pasé la primera semana del curso de orientación con el ceño fruncido, sentado en un pupitre frente a un ordenador portátil TalkBook, aprendiendo sus funciones, a conectarme a un GPS y a manipular imágenes y mapas enviados por satélite. También me enseñaron a recortarlas y pegarlas en una presentación de PowerPoint para sesiones informativas y cosas por el estilo. Sí, hasta los SEAL usan el PowerPoint. La segunda semana fue algo más interesante. Nos llevaron por la ciudad, estábamos en San Diego, mientras planeábamos y seguíamos distintas rutas. Ojo, no estoy diciendo que fuese chulo, importante sí, pero emocionante.
Sin embargo, resultó que fueron mis habilidades como guía lo que me permitió volver a Irak antes que nadie.